Muchas gracias, un placer para mí estar. Sí, como decíamos, el origen específicamente no se sabe, pero hay varias hipótesis, varias teorías que hablan que habría una combinación entre factores genéticos. Hoy sabemos que el 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un origen genético, pero habría algún factor en el medio ambiente que en esos pacientes que genéticamente son susceptibles desencadena la enfermedad. Claro, ¿y susceptibles a qué, neurológicamente hablando? Se está estudiando cuál es el factor que desencadena este tipo de enfermedad degenerativa. Uno de esos aspectos pueden ser los pesticidas, porque se ha estudiado pacientes que viven en regiones donde se utilizan pesticidas de forma profesional o en jardinería y que luego de expuestos varios años esos pacientes pueden desarrollar la enfermedad. Pero es uno de los síntomas que pueden tener, digamos, una connotación directa para que se desate esta enfermedad, que los síntomas nosotros creemos que son los temblores. Ese es uno de ellos y hay muchos síntomas que nos desatan el decir, bueno, sí, tiene un problema de Parkinson. Uno de los síntomas son los temblores, pero no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen temblor. De hecho, hay pacientes que nunca tuvieron y nunca van a desarrollar temblor. Otro de los síntomas es la lentitud para comenzar a realizar un movimiento, esa dificultad en la marcha, cuando alguien arrastra un pie para caminar, cuando le cuesta terminar un movimiento, o una rigidez muscular que hace que todo el movimiento sea mucho más lento, los movimientos que desarrollamos en forma automática, o dificultad en la escritura, que el paciente comienza a escribir con un tamaño más pequeño de su letra. Y en otras ocasiones el paciente no se da cuenta de los síntomas, pero sí la familia o los amigos son los que primero tienen en cuenta estos pequeños detalles. Claro, son anomalías o lentitud a la hora de actuar. ¿Estos síntomas se despiertan en personas adultas, mayores? ¿Esto es una connotación directa con la edad o no? La edad promedio de aparición es alrededor de los 60-65 años, pero puede aparecer esta enfermedad en pacientes muy jóvenes, 30-35, o en pacientes más añosos, hasta la expectativa de vida está aumentando, entonces cada vez vemos más pacientes con esta enfermedad, pero edad promedio de aparición es 60-65 años. Y este paciente que nota que ocurre estos cambios en su cuerpo, en su mente, en su forma de actuar y de escribir y de hablar, ellos consulta a la familia, si consultan, cómo empiezan a tratarlos, cuáles son los distintos estudios que se realizan, cómo se determina, ¿el Parkinson tiene un solo estadio o varios? Es una enfermedad lenta, progresiva, que progresa a lo largo de varios años. Se van presentando síntomas en una parte del cuerpo, en general es unilateral, y a lo largo de los años los síntomas pueden comprometer el otro lado del cuerpo, y los familiares llevan al paciente, o de hecho el paciente nota estas pequeñas alteraciones en la marcha, en la escritura, en los movimientos finos, cómo abotonarse una camisa, cómo colocarse un abrigo, y eso hace que consulten. De hecho, por la educación y por el mayor conocimiento de la enfermedad o la difusión, como están haciendo ustedes ahora, hace que la familia, el paciente esté más alerta, consulte antes, y también los médicos están más preparados para diagnosticar y para tratar este tipo de enfermedades. Claro, ¿es una enfermedad que avanza, doctora, o tratándola puede uno detenerlo? Al no saber qué lo ocasiona, ¿no se puede curar? Hasta el día de hoy es una enfermedad que no tiene cura porque no se conoce exactamente qué la produce. Sabemos que hay un déficit de dopamina, que es un neurotransmisor que está en el cerebro y que se encarga de estos movimientos, pero todos los síntomas se pueden tratar. O sea, saber que si uno accede a un médico especialista en esta enfermedad, recibe el tratamiento adecuado, uno puede tener un desempeño en la vida cotidiana normal, puede realizar estas actividades en forma normal. De hecho, si hay un paciente joven que está trabajando, manteniendo su familia, no tiene interferencia en lograr estos objetivos. Claro, decimos que es una enfermedad genética. ¿Es hereditaria, doctora? No es hereditaria. Si uno tiene una carga familiar, pacientes familiares con esta enfermedad, no quiere decir que indefectiblemente la descendencia va a tener la enfermedad. No tiene ese tipo de herencia directa, digamos. Directa. Solamente el 10% tiene origen genético. La mayoría de los pacientes que vemos no tienen familiares afectados. Claro, o sea que tenemos que entonces sí pensar en los factores externos y muchos ambientales, ¿no? A la hora también de saber
que es lo que puede estar enfermando a la sociedad, digo, ¿no? Exacto, exacto, pero una vez que se realice el diagnóstico, creo que lo importante es el tratamiento y acceder a médicos que estén especializados en esto, claro, y en otro tipo de terapias no farmacológicas que hacen que la calidad de vida mejore. Claro, sí. Claro que sí. ¿Más mujeres u hombres están con esta enfermedad? ¿Es de género o es en forma Prácticamente igualitaria? No hay diferencia. Algunos estudios hablan de que hay un leve predominio en los hombres, pero diría que es similar el diagnóstico en hombres y mujeres. Sí sabemos que hoy cuando diagnostican esta enfermedad es como que tienen varios especialistas que lo pueden tratar y que esta persona puede tener una excelente calidad de vida y cumplir inclusive sus funciones, sus profesiones, sus especialidades. Exacto, lo ideal sería que el paciente pueda acceder a lo que llamamos una clínica de la enfermedad de Parkinson, que es que lo vea un neurólogo especialista, que le pueda dar los fármacos adecuados, porque hay que tomar la decisión de darle fármacos que no empeoren su función motora, ver cómo está su aspecto cognitivo, eso quiere decir la memoria, la toma de decisiones, que puede verse afectada, rehabilitarlo con una neuropsicóloga, con talleres de kinesiología, de musicoterapia, de fonoaudiología, si el paciente tiene dificultad en la emisión de la voz o en la deglución, ver cómo está su aspecto anímico, porque es la depresión, la falta de interés o de motivación es parte integral de esta enfermedad. De que la hace grabar. Y muchas veces los neurólogos nos olvidamos de preguntar de estos temas, pero uno puede tratarlos, que el paciente acceda a una psicoterapia, al familiar que pueda acceder a talleres de familiares. También hay que saber cómo manejarse con un paciente con manejarles y Parkinson. qué hacer. Muchos familiares no saben qué hacen cuando tienen un familiar o un amigo con esta enfermedad. Lo ayudo, dejo que haga lo que pueda, ¿qué hago? Me retraigo, pido ayuda. Es muy difícil también para el cuidador ver en qué puede ayudar. Claro, cómo lo puede manejar. Escuchaba con otros especialistas de INECO, ¿no?, que han abordado distintas patologías neurológicas, lo importante que es esto, el factor interdisciplinario, poder abordar desde la parte médica, pero también, digamos, con otras series de terapias complementarias que lo toman al individuo como tal, ¿no? Claro. En esta enfermedad, que es a lo que me dedico, en los últimos años se han visto que no es solamente una enfermedad motora. O sea, no solamente aparecen síntomas como la rigidez, el temblor o la lentitud, sino síntomas que se engloban en los síntomas no motores, que es el trastorno del ánimo, dificultad para conciliar el sueño, esta apatía, esta falta de motivación, constipación, problemas en el olfato, en percibir los olores, que todo eso muchas veces son más intensos y más frecuentes esos síntomas que los síntomas motores, y son los que más alteran la calidad de vida y los que hay que tratar. Totalmente, y más cuando se desata en personas jóvenes, que si bien no es el grupo más grande, que porque pasa más en las personas adultas, que están obviamente ávidas de un montón de cosas más, ¿no? Activamente predispuestas a otra cosa. Exacto, pero la comunidad debe saber que estos síntomas se pueden controlar y tratar, y que otro mensaje es que no deben compararse, porque cada paciente es individual y el tratamiento se elige en forma personalizada, porque depende cómo comenzó, qué tratamientos recibió, qué actividad hace, qué interferencia, qué dificultades tiene en su vida cotidiana. Entonces el fármaco que yo voy a elegir es diferente. Si yo en la mano tomo 5 o 10 pacientes de los que veo y encuentro en una sala de espera, seguramente cada uno de ellos va a tener un tratamiento diferente. Entonces uno no debe compararse con quien tiene al lado, porque seguramente la evolución va a ser completamente diferente. Exacto, yo creo que eso es fundamental y me parece perfecto para cerrar este tema, ¿no? Esto de tratarlo en forma individual, cada paciente es único y se trata de una forma diferente. Exacto. Bueno, un placer, doctora. Un placer para mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.